En principio quisiera conocer tu opinión, ya lo habías mencionado de esa forma, pero ¿se perdió el año escolar realmente? Sí, mira, buenos días, Joan, y gracias por la invitación a Punto Deporte. Sí, mira, nosotros en el estudio que hicimos, el año escolar se perdió totalmente. ¿Y por qué se perdió totalmente? Por las horas perdidas de clase, por muchos factores. Y hay una cuestión muy interesante que nosotros no tomamos el año pasado, de septiembre a diciembre, sino estamos tomando únicamente de enero hasta ahorita, hasta el último de este mes. Y de enero hasta ahorita nada más se han dado de clase en el turno de la tarde 87 días, de 128 días que tocaba dar clase de enero hasta ahorita. Eso para nosotros es grave, porque tenemos instituciones como tú bien lo mencionaste, que funciona el doble turno. El turno de la tarde fue el peor perjudicado. ¿Por qué? Porque en el horario que estableció el Ejecutivo Nacional establecía que era de 7 a 12, después lo extendió hasta las 2 de la tarde, donde el turno de la tarde únicamente tuvo de clase 56 días. Y hemos sido bien flexibles con el Ministerio de Educación, porque si tomamos desde el año pasado, se perdió totalmente el año, porque el año pasado tuvimos también algunos días de inconvenientes donde las unidades educativas no trabajaron. Sin embargo, estos días de pérdida de clase fueron de enero a julio. Así es. Entonces, el calendario escolar establece 200 días hábiles. De esos 200, únicamente se perdieron de enero hasta ahorita, como lo mencioné. En el turno de la tarde nada más se perdieron 40 días y en la tarde se perdieron 71 días, o sea, más del 30%. Y eso establece que el joven perdió el año escolar. ¿Con qué porcentaje se determina si se perdió el año o no? Con el 30%. Con 30. Y ese fue lo que sucedió. Sí, 30%. porque el 30% de 200 serían 60 días hábiles. Ok. Edgar, esto es nada más Caracas. Caracas. Ok, ¿qué pasa entonces con el interior del país, por ejemplo? Porque en el interior del país el tema de los servicios públicos ha afectado mucho más lo que es la actividad escolar, ¿no? Sí, y si hablamos del Zulia, que ha sido uno de los estados más perjudiciales con este problema del eléctrico, podemos decir que fue totalmente completo el turno de la mañana y el turno de la tarde, que perdió el año escolar. Tú mencionaste recientemente en una entrevista también que te realizaron en radio que las razones de esta pérdida eran la crisis eléctrica, la reducción del horario escolar establecido por el Ejecutivo Nacional, la problemática que viven los maestros, por supuesto, con el tema de los salarios, entre otras cosas. ¿Cuál de ellas fue la que afectó más? Porque pareciera que lo del sistema eléctrico, claro, es un vaivén que afectó entre marzo y abril, ahorita nuevamente, pero ya prácticamente ahorita, incluso hay que mencionar, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, indicó que se habían suspendido las clases y las actividades laborales, pero ya las clases habían terminado prácticamente. Sí, ahorita lo que queda son las actividades de cierre del año escolar, que son las graduaciones de los jóvenes, donde, bueno, muchas instituciones tuvieron que modificar sus graduaciones porque lo tenían el día lunes y martes. Okay. Lo otro que es bueno mencionar, que también esos días que no hubo clases, te voy a dar el ejemplo en el mes de enero, que fue el 22, 23 y 24 de enero, los jóvenes y los docentes no tuvieron actividad escolar porque hubo una suspensión por parte del Estado. Y hay algo peligroso que está pasando, que esos días los directores se prestaron para levantar algunos expedientes, y ahorita tenemos un grupo de docentes, ya van 18.000 a nivel nacional, pero en Caracas está un grupo bien numeroso, ahorita llevamos 100 y viene otro grupo por ahí en camino que lo sacan de nómina por tres quincenas. Okay. Y realmente eso es peligroso porque la situación que estamos viviendo hoy en día, que no podemos sobrevivir con estos sueldos de hambre que tenemos los educadores y muchos otros trabajadores, que les suspendan 3 quincenas es peligroso. Y lo peor es que los directores y la zona educativa se han prestado para esta sinvergüenzura y sacar a estos docentes de nómina. Edgar, ¿dónde está el Ministerio de Educación? Me refiero, ustedes aseguran que se perdió el año escolar,
Por supuesto, el tema de la deserción estudiantil. Más allá del tema de los salarios de los profesores, que es importante, que es la principal causa de la diáspora de profesionales de la docencia. ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Qué ha dicho el Ministerio de Educación? ¿Se ha comunicado con usted? ¿Ha ofrecido algún tipo de balance distinto al de usted? Mira, en estos momentos el Ministerio no ha hecho ningún balance, a pesar que ellos hacen un monitoreo en todas las unidades educativas y saben qué cantidad de docentes se han ido, qué cantidad de estudiantes va diariamente a las unidades educativas. Ellos se han reunido con las federaciones nacionales, pero la verdad que en estos momentos no hemos visto al ministro de Educación pronunciarse, sino el ministro de Comunicación. Antiguamente tú veías que cada momento salía el ministro de Educación cuando había una suspensión de clases. En estos momentos tenemos años que no los escuchamos por los medios de comunicación. Y sale el ministro de Comunicación a dar la información que debería ser del Ejecutivo Nacional, el mismo Aristóbulo. Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros de Caracas, sindicato de la Federación Venezolana de Maestros de Caracas, quien, por supuesto, ustedes si le quieren hacer alguna pregunta a través del 0412-381-2635, 0412-381-2635 es el número para la mensajería de texto y el teléfono de cabina 0212-564-3911. Se perdió el año escolar según la Federación Venezolana de Maestros. Más de 30% de inasistencia. ¿Hacia dónde va la educación en Venezuela, Edgar? Porque si este año fue así, ¿qué se puede esperar para el próximo año escolar que comienza aún a escasos 2 meses? Sí, nosotros vemos con preocupación realmente el próximo año escolar. ¿Por qué? Porque los muchachos no vieron el 100% de los objetivos que tenían que haberse dado en cada una de las materias, y eso trae como consecuencia que el joven no va a estar preparado para un año superior. Inclusive los docentes van a tener un trabajo bien titánico en tratar de nivelar a estos jóvenes para poder tener un grado, por decirlo, bien eficiente para estos jóvenes. Inclusive lo que vemos como peligrando para los jóvenes que están saliendo de 5º año, que no van a estar preparados para una universidad, la decepción que van a tener. Si de hace tiempo estamos viendo que los jóvenes ya no van a las universidades, ahora imagínate con con los contenidos que no vieron, van a tener mucho más problemas entonces. Esas consecuencias, exacto, es lo que me gustaría preguntarte, las consecuencias a corto y mediano plazo, ¿no? O sea, se perdieron muchas clases, se pierden horas académicas, los estudiantes no salen bien preparados de los distintos niveles que cursaban. ¿Qué se puede esperar entonces en cuanto a ello? ¿Cuáles son las consecuencias reales para los niños, niñas, adolescentes y todos aquellos estudiantes, incluso universitarios, que están preparándose en Venezuela? Mira, realmente una educación bien mediocre, porque nosotros hablamos de educación de calidad, y con lo que ha venido sucediendo en este año y el año que viene va a ser totalmente peor. Inclusive vemos cómo puede peligrar el año escolar por la situación que el Ministerio de Educación no ha querido responder con el contrato colectivo en el 100% que fue firmado en abril, y el mismo Nicolás Maduro dijo que era el mejor del mundo, pero en estos momentos viene siendo violentado, y con una supuesta fórmula macabra de la ONAPRE que le quitan del bolsillo a los educadores el 95% de su sueldo. Pienso que vamos a comenzar con conflicto el próximo año escolar por parte de los educadores. Edgar, también en el próximo bloque vamos a estar conversando sobre el tema de las matrículas. Hay una noticia, por supuesto, que salió en estos días, que fue que la SUNDE ordenó a 180 colegios privados mantener el costo de matrículas. ¿De qué manera afecta esto a la educación? El tema de la operatividad de muchas instituciones. ¿Se han visto en la necesidad de cerrar algunas instituciones educativas?
¿Tiene algún número sobre ello? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo va a impactar la economía y el bolsillo de los padres y representantes para este próximo año escolar 2019? El elevado costo de las matrículas, mensualidades, inscripciones, que ya esto viene desde hace aproximadamente unos 2 años. Sin embargo, eso lo vamos a comenzar en el próximo bloque. Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. Los invitamos a que se queden en sintonía de Fe y Alegría, Punto de Corte Radio. Ya regresamos. Bien, regresamos con más de Punto de Corte Radio. Les recordamos entonces el número de teléfono al cual pueden comunicarse a través de la mensajería de texto: 0412-381-2635, 0412-381-2635 y a través del 0212-564-3911. Edgar, te mencionaba al finalizar el bloque anterior una noticia, una información que por supuesto se reseñó en días recientes, que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ordenó a 189 colegios privados en el país mantener el costo de las matrículas, mientras se procede a su evaluación y aprobación. Esta medida está siendo implementada por órdenes del ministro de Comercio Nacional, William Contreras. Además, por supuesto, reseña la noticia que leemos a esta hora desde el portal de la versión digital de Últimas Noticias, con el propósito de hacer cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos y así evitar delitos socioeconómicos. Edgar, ¿de qué manera va a impactar esto al bolsillo de los padres y representantes de todos aquellos jóvenes estudiantes que, por supuesto, muchos de ellos cuentan solamente con salario mínimo, ¿no? Así es. Fíjate, también es bueno recordar que nosotros los educadores también somos padres y tenemos hijos de edad escolar. Pero antes de hablar de la matrícula, es importante decir que el valor de la canasta alimentaria del mes de junio está en 2.625.578,15, ¿verdad? La alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que un docente requiere de 65 salarios mínimos como mínimo para sobrevivir. Y eso implica que el docente debería ganar 2 salarios diarios. Mínimos. Okay. Ahora, si hablamos de la canasta básica, que engloba todo, ¿verdad? La canasta básica está en 4.753.331,09. Se necesita 120 salarios mínimos al mes y eso implica 4 salarios diarios. Esto es solamente para la alimentación. La primera cifra es alimentación, okay. Y esto es luz, agua, okay. Todos esos servicios que se tienen que pagar, colegio, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la situación es tan grave que los docentes que trabajan en estas unidades privadas, los dueños tienen que buscar la forma de que los docentes no se le vayan y darle un mejor sueldo, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que aumentar las matrículas. Sabemos que la situación es bien complicada para estos dueños de estos colegios privados, pero ¿cómo mantiene el sueldo de un docente para que más o menos pueda sobrevivir? ¿Qué están haciendo los colegios para poder subsistir entonces? Mira, tenemos algunos docentes que se ponen a vender tortas, okay. Hacen algún tipo de manualidades y así están tratando de sobrevivir, porque tampoco es que le alcanza. En estos días escuchaba yo un programa de radio y escuchaba al presidente de Orlando Pérez diciendo que un docente te ganaba 300.000 bolívares. No sé de dónde saca él esos montos, ¿no? Porque la mayor cantidad de docentes que tenemos nosotros en educación está en la categoría 3 y 4. ¿Cuánto es el salario promedio de un docente? Mira, el salario de un docente 3 con 40 horas es de 69.892 bolívares mensuales. Okay. ¿Y cuando mucho, cuándo gana? ¿Cuánto gana? El que más gana, que es categoría 6, te gana 103.000 bolívares. Okay. Mensual. Ojo, ganamos un poquito más de los otros empleados, ¿verdad? Públicos, pero es que
Eso no da. Esto es tanto en sector privado como público. No, te estoy hablando sector público, Okay. porque privado nosotros no nos metemos realmente, ¿no? Okay. Pero tenemos instituciones públicas que la gente está dejando las unidades nacionales para irse al público porque te trabajan inclusive, te dan hasta un bono en dólares, Okay. te dan inclusive una cesta de alimentación mucho mejor que la que da la gente del CLAS a los que les llega, porque tenemos aproximadamente unos 50% de docentes que no reciben ese beneficio de esa bolsa o de esa caja de CLAS. ¿Qué puede hacer un docente con 69.000 bolívares? Cualquier venezolano, pero un docente, por ejemplo, que tiene que prácticamente dar parte del día a estar en la institución educativa. Fíjate, nosotros, la mayoría de los docentes no usamos el transporte público, muchos docentes van caminando, porque si te estoy hablando de un docente que tiene que agarrar 2 camionetas a la semana, te estamos hablando que son 2.000 bolívares, ¿verdad? Perdón, diarios. Por 5 días te estamos hablando que la persona te gasta 10.000 bolívares semanal. Por 4 semanas estamos hablando que el docente únicamente agarrando 2 camionetas de ida y 2 de venida está gastando 40.000, casi el sueldo mínimo. Entonces el docente no tiene para utilizar el transporte público, se van caminando, e inclusive tenemos sitios por lo menos que trabajan el docente que trabaja, que tiene que llegar a Katia y ahí agarrar un Jeep para subir a Gramovén, que tenemos muchas escuelas en las zonas rurales. Un Jeep te cobra como barato 1.000 bolívares. Okay. Y 1.000 bolívares para bajar. Entonces estamos hablando que el docente te gasta mensual 60.000 bolívares en transporte. Entonces, ¿cómo hacemos? O compramos alimentos o compramos o pagamos el transporte. Entonces eso es una situación que está viviendo el 90% de los educadores aquí en Caracas. Imagínate en otros estados que muchas veces tienen que caminar distancias mucho más largas. Entonces, por llegar tarde a las unidades educativas, le levantan expedientes. Estamos hablando con Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros. Se pueden comunicar con nosotros, hacer preguntas a él también a través de la mensajería de texto 0412-381-2635 y 0212-564-3911. Edgar, en números, cifras, ¿cuántos profesores han abandonado las aulas y las instituciones educativas, al menos en el año 2019? Sí, mira, el trabajo que hemos hecho nosotros en el sindicato ha sido bien difícil por la situación transporte, ¿verdad?, que estamos viviendo. Pero sin embargo, en las instituciones que hemos visitado, de las 543 unidades ejecutivas, nos dimos cuenta, y por la información que nos dan nuestros afiliados, que entre 4 y 8 docentes se han ido de las unidades educativas. Nosotros hicimos una media, ¿verdad?, y tomamos en cuenta que 4 docentes de todas estas unidades educativas se habían ido. Eso nos dio más o menos 2.004 docentes en el año 2019, 2019. Y ahorita, en este año que está culminando, tenemos una gran cantidad de docentes que están esperando terminar y hacer el cierre del año y despedirse de sus compañeros, porque no van a seguir trabajando. Puede ser porque se van del país o van a utilizar su tiempo para dedicarse a otro tipo de trabajo. Edgar, de estos 543 colegios que ustedes sondearon en Caracas, ¿alguno ha cerrado sus puertas? No. Okay. Pero tenemos instituciones, por lo menos en Macarao, que tiene 3 años, no es de ahorita, tiene 3 años hundiéndose, como en la escuela Macarao. Tenemos instituciones que están en el CAO, aquí mismo en el Paraíso. Tenemos un liceo frente al Pedagógico de Caracas, que cuando tú únicamente pasas por el frente, ves cómo está la infraestructura. Okay. Tenemos instituciones que no funcionan los baños. O sea que de hace años el Ministerio de Educación no ha hecho el trabajo que tiene que haber hecho de reparación de las unidades educativas o mantenimiento de los mismos. Eso es en cuanto a los docentes. El número que me mencionabas, aproximadamente 2.000 se han ido a las instituciones del 2018-2019. En cuanto a alumnos, ¿cuántos alumnos han abandonado? La deserción estudiantil es grandísima. ¿Pero ustedes tienen ese balance como tal? No lo hemos sacado totalmente, pero fíjate, una de las situaciones que estamos viviendo hoy en día es que los estudiantes que van hoy no son los mismos que van mañana.
¿Qué quiere decir eso? En las instituciones que se está dando, por lo menos, que es otra cosa gravísima, que es el PAE, que en muchas instituciones no está funcionando, en otras lo que le dan es arroz con caraota hervida, únicamente sin ningún tipo de condimento. Los niños que de repente iban hoy, mañana no iban, por muchas circunstancias, porque se enfermaban, porque ya tienen una semana comiendo arroz con caraota hervida o arepa sola, ni siquiera con mantequilla. Entonces muchos estudiantes iban a la institución únicamente por ese bocado de comida, porque a lo mejor era lo único que tenían en el estómago del día anterior. ¿Qué pasa con el programa de alimentación escolar? Que el Ejecutivo bien ha mencionado en distintas oportunidades que esto sigue cumpliéndose, pero es así, en la realidad aún se ofrece este programa de alimentación en las escuelas públicas. En muchas escuelas públicas no está funcionando el PAE. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado. Okay. De que comenzó el año hemos tenido muchos problemas con el programa PAE, y nosotros también le hacemos una sugerencia al ministro de Educación. Los docentes no tenemos que encargarnos del PAE, eso debería ser otro ministerio, el Ministerio de Alimentación. Nosotros a lo que nos toca es la parte de educación, ¿verdad? Que el docente, porque esa es otra cosa, donde se le da el desayuno o el almuerzo al niño, el docente no tiene el privilegio de sentarse con el joven, sino quedarse ahí parado viendo que ellos coman. No debe ser todo lo contrario, porque si el docente está comiendo con ellos, le está enseñando los buenos modales de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces está prohibido que el docente pueda tener ese tipo de beneficio en las unidades educativas. Edgar, también el tema, ya que mencionas, ya habíamos hablado algo sobre el Ministerio de Educación, el ministro Aristóbulo Isturiz. Ustedes han intentado de alguna forma comunicarse con él. La Federación Venezolana de Maestros no es cualquier cosa, es una federación que precisamente reúne a la gran cantidad de profesionales de la docencia, al menos, en todo el país. Tú representante de Caracas, pero precisamente tú estando aquí en Caracas y en representación de la misma, han intentado comunicarse con él, han asistido al Ministerio de Educación, él los ha atendido algún otro funcionario para plantear este tipo de situaciones. Bueno, las federaciones se vienen reuniendo en una mesa de diálogo con el representante del Ministerio de Educación, y algunas veces ha asistido el ministro. Nosotros como sindicato de Caracas, que hemos hecho varias acciones frente al Ministerio de Educación, nunca hemos tenido el privilegio de sentarnos con él para decirle las realidades. Y es bueno decirle también que como él en un tiempo fue presidente de una organización sindical, inclusive yo trabajé en una institución, porque estoy jubilado en estos momentos, el Dora Burgueño en la Florida, y él cerró, el mismo Aristóbulo Isturiz, cuando era presidente de Suma, cerró un año la institución donde yo laboré, porque estaban violando nuestro contrato colectivo y el reglamento de la profesión docente, porque nos pusieron unos directores de paracaídas. Y él cerró la unidad educativa con candado para que nadie entrara a las unidades educativas. Nosotros no hacemos eso hoy en día. Nosotros creemos en el diálogo sincero, pero vemos que el Ministerio de Educación lo que ha hecho es engañarnos todo el tiempo a los educadores y a los gremios sindicales. Es decir, desde que él tomó nuevamente la titularidad del Ministerio de Educación, ¿no se ha reunido con los profesionales de la docencia? Se ha reunido únicamente en algunos momentos con la federación, pero con nosotros en los sindicatos, cada vez que hemos tomado la gente de Miranda, Vargas y Distrito Capital, el Ministerio de Educación nunca ha dado la cara. Nos hemos reunido con parte de su gabinete. Muchos lo acusan, hemos escuchado denuncias de ustedes, el sindicato de maestros profesionales de la docencia, de haberse olvidado de sus colegas. Él lideró, de alguna forma bien conocido por todos los venezolanos, estas luchas sindicales por reivindicaciones laborales en su momento, maestro, por supuesto, él siéndolo él. ¿Y qué pasó con ello? ¿Se olvidó realmente de ustedes los docentes? No sabemos si el cargo le quedó muy grande al ministro de Educación, pero realmente se ha olvidado inclusive de los jubilados, que antiguamente hablaban muy bien de él, hoy en día no lo creen. Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestro programa, y esperamos por supuesto seguir conversando lo que va a ser el preámbulo a lo que va a ser el próximo año escolar 2019-2020. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen en cuanto a ello? Muchísimas gracias, Edgar. Nosotros despedimos este segmento y los invitamos a que se mantengan en sintonía.